¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? Sean todas y todos ustedes muy bienvenidas y muy bienvenidos a este su programa, a este su podcast de confianza, el podcast de los cuenteros, el podcast de las cuenteras. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Yo estoy muy bien, bueno, más o menos la verdad. Ayer me tocó ponerme por fin la vacuna para el COVID y pues ya ven cómo son los achaques que te vienen después, ¿no? La verdad, todo tranquilo, nada de fiebre, nada de dolor hasta ahora, porque pues ya ven que son 72 horas las que hay que estar a la expectativa de cualquier reacción, pero pues nada más un poquito de dolor en el brazo y un apachurramiento que me anda invadiendo, pero pues eso no nos ha impedido estar aquí como cada mes. Bueno, aunque la verdad el mes pasado no estuvimos, me decidí tomarme un pequeño descanso de este proyecto, pero pues aquí estamos para platicar con ustedes. Hoy no hay, como en las ediciones anteriores, un invitado o una invitada muy especial. Hoy voy a platicar con ustedes yo. Hoy quiero conversarles acerca de cosas que para mí pues resultan muy relevantes. Porque este mes, para ser exactos, justo en estos días en que está subiéndose este contenido, porque no lo estoy grabando hoy cuando lo están escuchando. Hoy es 22 de septiembre y esto se estará subiendo como siempre pues a finales de mes. Y pues en estas fechas estoy celebrando un aniversario más de mi carrera, de mi andar, de mi oficio, de estarme dedicando a esto, a este arte de la narración oral, a este arte de contar cuentos. Y por eso pues he tenido la inquietud, la intención de una vez más, como ya lo habíamos hecho en el año pasado, con este formato de estar platicando nada más yo con ustedes y hablándoles acerca pues de los temas. Pues hoy el tema va a ser ese, ¿no? Como estamos de manteles largos, pues les quiero contar un poco de lo que ha sido mi carrera, mi recorrido, mi andar, cómo empecé en esto y pues igual y un poco de hacia dónde voy, aunque pues no soy de las personas que les gusta hacerse planes así muy a largo plazo, pero pues siempre hay como objetivos, metas que a veces se cumplen, que a veces no, y pues de eso platicaremos, charlaremos, conversaremos más adelante. Y bueno, pues me gustaría platicarles, ¿no?, sobre lo que yo hago. Yo soy Gibran Delfín, tengo 32 años y me dedico a narrar cuentos. Soy narrador oral. Trabajo en esto, como les decía, desde el año 2016. Y pues lo que siempre me preguntan, ¿no?, cuando me hacen alguna entrevista, cuando tengo la oportunidad de charlar con alguien acerca de mi trabajo, de todo esto, pues es ¿y cómo? ¿Cómo descubriste este oficio? Para empezar, la verdad, la neta, primero se inquietan, ¿no? ¿A poco tú te ganas la vida contando cuentos? ¿A poco eso es un trabajo? ¿Y qué es lo que tú haces, no? Presentas una obra, te maquillas, te disfrazas, llevas alguna escenografía, es como el teatro, es como, no sé, como los clown, como los payasos, como los mimos. Y pues, ¿qué les puedo decir? Que sí y que no. Esto de contar historias, de hacerlo de manera profesional, de hacerlo como un arte escénico, está relacionado con todo lo otro que les acabo de mencionar, porque pues uno se para sobre un escenario y uno ahí es donde tiene la oportunidad de expresar su arte, de expresar su creatividad. Eso es parte de lo que hacemos los artistas escénicos. Usamos como instrumento nuestro cuerpo, lo que la gente puede ver de nosotros. No es como la pintura o la literatura o la escultura, que lo que muestra el artista pues es una obra que sí fue hecha con sus manos, que sí provino desde sus ideas, desde su inspiración, pero ellos lo elaboran a veces en talleres, a veces en su casa, a veces quién sabe dónde, a veces quizás sí se puede elaborar en público, pero pues la obra queda ahí plasmada y se presenta, se exhibe en alguna biblioteca, en alguna librería, en algún museo, en alguna galería, en alguna colección. Aquí es diferente porque el arte escénico pues sucede en el instante, sucede en el aquí y en el ahora, especialmente en esto de contar historias. Yo lo que hago es
Para empezar, no me memorizo los cuentos hay que entenderlos, hay que meterlos en tu memoria, pero no en la memoria esta que tenemos que hace que nos aprendamos datos, cifras, números, fechas, nombres a rajatabla, al pie de la letra, no, sino en la memoria afectiva, en la memoria emotiva. Entonces comprendes la historia, la vuelves parte de tus emociones y se convierte en algo que es como un recuerdo, como algo que has vivido. Claro que practicas, ensayas, trabajas con la voz, trabajas tu expresión corporal, trabajas minuciosamente cada gesto, cada movimiento, cada mirada y pues ahí sí, te subes en el escenario y se la cuentas a otra persona. Utilizando todas las herramientas escénicas, técnicas, prácticas que les acabo de mencionar, pero con esa esencia de lo que es contar, el contar humano, que es como cuando cuentas la vida, como cuando cuentas un sueño, un viaje, cualquier cosa que te haya ocurrido, porque los cuentos pues para nosotros deben ser eso, deben ser algo real. Bueno, no es que realmente existan los seres, las situaciones, los espacios, las atmósferas que ocurren en nuestros cuentos. Bueno, también podríamos meternos en una disertación filosófica, ¿no? De lo que existe y lo que no existe, la imaginación y lo real. Pero sabemos que por lo menos en esta realidad perceptible no hay duendes, no hay elfos, no hay brujos o brujas que vuelen en sus escobas, no. Pero para el que cuenta, pues sí tiene que ser así. Uno tiene que creer lo que está narrando para poder contárselo a otros. Siempre nos dicen en los talleres, en los cursos, ya lo he mencionado acá creo, ¿no? Que el cuentero, la cuentera recrea las historias en la realidad. Ahí va lo que les decía yo. Estas cosas, estos elementos no son parte de la realidad, pero uno tiene que transformarlos en realidad, tiene que tomarlos del mundo imaginario y mostrarlos, crearlos, recrearlos en el instante en que uno expresa su arte. Entonces te paras ahí en el escenario y usas tus herramientas. ¿Cuáles son tus herramientas? Pues las naturales, las del lenguaje humano, las miradas, el cuerpo, el gesto, la distancia también, la presencia, la postura, todo, hasta la ropa que uno lleva, que no es propiamente un disfraz o un vestuario, sino es una forma de comunicar las emociones que tienes en tu espectáculo. Entonces ahí te paras y usando todas esas herramientas y principalmente la de la voz, porque es narración oral, es lo que viene del lenguaje hablado, de la oralidad, de la voz, pues esas historias las trasladas a este universo real y se las muestras a tus espectadores. Eso es lo que nosotros hacemos y pues hay que practicar. Esto es un aprendizaje constante, es una investigación también, una reflexión que uno tiene que hacer todos los días, hay que leer mucho, uno está preparándose, uno está tomando talleres, uno está tomando cursos, uno está conociendo más formas de hacer esto, más gente que lo hace diferente a como lo hace uno, gente que te enseña, gente que no te enseña, gente que te critica de forma constructiva, gente que te critica de forma no tan constructiva y uno está aprendiendo y sobre todo uno aprende de la experiencia, del hacer las cosas. Hace algunos años alguien me dijo una frase que se quedó grabada, así casi en piedra dentro de mi memoria: a contar se aprende contando. Eso se volvió parte de mi filosofía y siempre que yo tengo la oportunidad de compartir un curso, un taller, una clase, pues se lo repito a mis alumnas, se lo repito a mis alumnos: a contar se aprende contando. Nada te deja más que la experiencia misma. ¿Cómo empecé yo a hacer esto? Siempre, ¿no? ¿Cómo descubriste esto? La gente le da mucha inquietud porque pues casi siempre las que me preguntan, y yo también se lo pregunto a la gente que tengo la oportunidad de entrevistar aquí en su programa, en su podcast: ¿cómo descubriste esto? ¿Qué te llevó a ser un cuentero, a ser un narrador oral? Bueno, ¿cuándo empecé a contar? Pues yo cuento desde que tengo memoria. En mis primeros recuerdos estoy yo, está mi papá Pedro, que ya he hablado de él acá con ustedes, que es el papá de mi mamá. Se podría decir que es mi abuelo, pero pues para mí es mi padre. Pues él me crió, él me cargó en sus brazos y hasta el último día que pude compartir en este mundo con él, pues fue mi papá y seguirá siendo mi papá. Entonces estaba yo con mi papá Pedro, muy pequeño, él sentado a veces en su mecedora, a veces en su hamaca,
más comúnmente en esos dos lugares, aunque a veces en una silla, en un tronco, allá cuando nos íbamos a trabajar al campo, o a veces él la verdad iba a trabajar y pues yo a verlo, yo a jugar cuando estaba yo más pequeño, y estábamos ahí quizá en algún momento de descanso después de estar sembrando la milpa o con el machete o cortando pencas de plátano o cualquier cosa, o simplemente en una tarde de aburrimiento, de flojera, tomando el café quizá, pues él estaba él ahí y pues llegaba yo y le decía, cuéntame un cuento. A veces, pues sobre todo ya después del pasar de algunos años, pues ya le pedía yo ciertos cuentos específicos, porque yo tengo mis cuentos favoritos de los que él me contaba. Les decía yo, cuéntame un cuento, y pues él empezaba con su frase. Bueno, pues aquí estás tú para bien oír y yo para mal contar. Y me comenzaba a contar historias increíbles, ¿no? De reinos lejanos, de reyes, de magos, damiselas, de princesas, de príncipes, de gente que vive en este universo del que les hablaba al inicio, en este universo imaginario. Me hablaba de duendes, me hablaba de bosques misteriosos, y yo escuchaba, y yo siempre decía esta frase, ¿no? Cuando él hacía alguna pausa o cuando algo nos interrumpía, porque pues en el acto escénico, cuando tú llegas a trabajar como narrador oral profesional, pues te paras ahí y se da por entendido que el cuento tiene que empezar y tiene que acabar. Y pues cuando acabas, si te va bien, pues la gente te aplaude, a veces te saludan al final, te dan algún comentario y se van. Pero esto inicia, se desarrolla y concluye, ¿no? Así es la literatura escrita y así es la literatura oral. Pero en la oralidad cotidiana, en el narrar el día a día, pues siempre hay interrupciones, ¿no? Que pasa por ahí el del pan y que vamos a comprarle un pan, que ya está la comida y que ya al ratito después le seguimos, o que ya es hora de dormir y ya no da tiempo porque el cuento es largo. La frase que yo le decía era, ¿y qué más? ¿Y qué más? Y cuéntame más, y quiero saber, ¿y qué sigue? Y después, y él me contaba, y tan pronto yo tuve la oportunidad de hacerlo, tan pronto se desarrolló mi capacidad mental, cerebral, no sé cómo decirle, para poder aprenderme, para poder comprender esas historias, pues empecé yo a contarlas. ¿A dónde las contaba? Primero se las contaba a él, se las repetía yo, les decía, pues ahora yo te voy a contar el cuento. Después contaba en la escuela. Me acuerdo mucho que en la primaria éramos 4 o 5 amigos, sobre todo de los que nos llegaba a buscar nuestra mamá, nuestro papá, a casi ya cuando todos los demás niños, las demás niñas se habían ido a su casa. Entonces nos sentábamos o nos parábamos o nos acomodábamos como fuera en círculo y empezábamos a contar. Contábamos chistes, contábamos cuentos, contábamos leyendas. Es algo que yo creo que fue muy importante en mi vida, porque conté en la primaria, le contaba a mis amigos de la secundaria, le contaba a mis amigos en la preparatoria, claro, que los contenidos obviamente iban cambiando. Entonces yo les contaba y conté, y una vez en el homenaje, cuando iba yo en 5º año de primaria, en la ceremonia cívica, como le digan donde ustedes vivan, me tocó pasar a contarle a toda mi escuela en varias actividades, exposiciones. Esto tuve la oportunidad de contar en fiestas, en reuniones, pues yo era el que contaba, pero pues yo no sabía, como lo digo siempre, que esto de contar pues se podía volver un oficio, se podía volver un trabajo. Lo más cercano que yo había visto, además del teatro, además de otras cuestiones como la radio quizá, eran los comediantes, ¿no? Los cuentachistes. Me acuerdo mucho de ese programa que se llamaba Humor es los comediantes, donde salían varios personajes de los grandes de la comedia en México de aquella época, de los 90s, de inicios de los años 2000. Teo González, otros personajes que no recuerdo muy bien el nombre, Jorge Falcón, por ejemplo, llegaban y contaban chistes, ¿no? Y ahí ves que estaba Pepito, ¿no? Claro, de acuerdo a su tiempo, a su contexto, los chistes que hacían, y me divertía mucho yo, me reía, y alguna vez me pasó por la mente, como les decía yo, que me gustaba contar chistes en la escuela, me gustaba contarle a mis amigos en la primaria, me gustaba que lo que yo les contaba los hiciera reír, o a veces cuando contábamos historias de miedo que les daba ñañaras, pero más hacia la comedia decía, ¿cómo le harán esas personas? ¿Con quién hay que ir? ¿A dónde hay que ir para subirse ahí y contar un chiste?
y ver si la gente se ríe, porque yo me sé muchos chistes de los que me contaba mi papá Pedro, porque pues él también me contaba chistes, y de los que intercambiábamos ahí en la escuela y de los que te encontrabas en los periódicos, en el internet allá en sus inicios. Me acuerdo que había 2 o 3 páginas que yo visitaba para buscar chistes, pero pues fue un pensamiento muy fugaz. Pasaron los años, no solamente contaba yo, sino que me encontré con mucha gente que me contaba a mí. Después de mi papá Pedro, pues estaba mi mamá Nelly, que también es mamá de mi mamá Elvira, que es mi madre biológica y mi madre, que la amo, y mi otra mamá se llama Nelly, que podría decirse que es mi abuela, pero pues para mí, como he dicho, mis abuelos maternos son mis otros papás. Entonces ella, antes de dormir, se acercaba, me acariciaba la cabeza, me empezaba a contar historias, me contaba los sucedidos de su tiempo, me contaba sobre mi bisabuelo Albino, que le decían el tigre, que porque salía mucho por las noches a rondar, a cuidar sus terrenos, que tenía un enorme rancho que se llamaba Loberán y que abarcaba cerros y que había de todo tipo de animales. Me hablaba de los tepezcuintles, de los armadillos, de los tigres, que así se le dice acá en el campo a los jaguares. Me hablaba de los tigres, de los anteburros, de los brazofuertes. Los anteburros pues son los tapir y los brazofuertes son los coatís, nada más que así se les conoce en aquella zona, ¿no? Los zorros, que son en otros lugares se les conoce como tlacuaches, pero aquí se les dice zorros. Precisamente estaba yo platicando con mi hermano hace poco que por esa propensión que tienen esos animales a entrar a las granjas y robarse los huevos, llevarse, ¿no? Porque ¿qué es robar para un animalito como eso, ¿no? Llevarse los huevos de las gallinas, llevarse los pollitos, pues se les quedó, ¿no? Que eran como los zorros, porque robaban y por esto y por aquello. Prejuicios hacia los animales. Entonces me contaba también de los sucedidos misteriosos, ¿no? Que había allá en el rancho un señor que se transformaba en cochino, que había un charro negro que se le aparecía a la gente allá arriba de los cerros y que les ofrecía bolsas llenas de oro, que había un duende con un sombrerón que caminaba por los caminos y que cuando la gente veía su rostro veía que tenía enormes dientes. Interesante, ¿no? Interesante. Fueron mis primeras inspiraciones quizá, pero yo no lo sabía, ¿no? Me encontré con mi maestro de matemáticas, del cual ya he hablado en la secundaria, que cada clase empezaba con un cuento, como mi escuela. Mi primaria y el primer año de secundaria los cursé en una institución muy religiosa, porque también el segundo y el tercero estaba en una escuela religiosa, pero menos religiosa que la de la primaria. Pues mi primaria era muy religiosa, pues nos llevaban de repente al culto. No era la misa, ¿no? Porque no era católica, era una escuela del séptimo día, una escuela adventista. Y ahí en el templo que estaba enfrente de la escuela donde yo estudiaba, pues llegaba un pastor, me acuerdo muy bien de él, el pastor Cetina, y que nos contaba las historias bíblicas, nos hablaba del arca de Noé, nos hablaba de cómo soplaba el viento y se movían las olas, como todo un narrador, como todo un profesional. Nos hablaba de eso, nos contaba que si David y el gigante Goliat, que si esto, que si aquello, y me contaron, pero yo no sabía, repito, que de esto se podía vivir hasta que por azares del destino, no diré mejor que por azares, porque creo que no sucedió tanto al azar, tanto por la suerte, ¿no? Yo siempre, a raíz de todo esto que he vivido, todo esto que me pasó, todo esto que me contaron, pues he tenido esta propensión de querer contar historias. Desde pequeño mi madre me regalaba libros y algún momento dije yo quiero ser escritor, me llevaba al cine y dije yo quiero hacer películas. Tal vez no lograba estructurar la frase, pero yo pensaba en encontrar la manera de contar aquello que se me ocurría, aquello que pasaba por mi mente, por más absurdo que fuera. Entonces, en el 2015, como lo dije hace poco que estuve yo en una entrevista con una amiga, una escritora de aquí de Tabasco que se llama Amira Rosas, y me preguntó todo esto, le decía yo que yo tuve una relación por aquellas fechas que pues mi pareja, ahora expareja, se fue a vivir a México. Y yo dije, yo tengo esta ilusión, yo me he preguntado dónde uno puede buscar la oportunidad de ser comediante, dónde uno puede estudiar cine, dónde uno puede estudiar para ser escritor. Yo ya tenía una carrera, yo ya había estudiado para ser químico farmacobiólogo, otra historia muy larga, totalmente diferente de lo que me llevó a dedicarme un tiempo y a estudiar la ciencia, la química, pero bueno. Entonces, como ella se fue para allá y andaba en esto de buscar dónde quedarse, un departamento, yo dije,
pues ahora o nunca, ¿no? Esta es como la oportunidad, ¿no? Porque no me voy a ir solo, me voy a ir con un ser querido, con una persona con la que puedo vivir, con la que puedo discutírmela allá. Claro que pues, ya estando allá tuvimos muchas aventuras, muchas desventuras, y no lo pasé solo, no lo pasé mal. Ella ya conocía a personas que vivían allá y me acercó a ellos, y tuve muchos amigos, muchas amistades antes de ya asentarme totalmente por allá. Fue más fácil, fue una decisión buena, yo creo. Llego allá y lo primero que hago, además de buscar dónde instalarme y todo esto, intento inscribirme a la UNAM, a la Universidad Nacional Autónoma de México, para estudiar en el CUEC, en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Primero tienes que hacer el examen para entrar a una carrera de cierto abanico de posibilidades. Yo elegí letras hispánicas, y después otro examen, no ya para entrar al CUEC, que si no quedas, pues te quedas ahí en las letras. Pero pues yo no pasé ni el primero, y no sé si por infortunio o por fortuna, porque veo por ahí de las mismas fechas la convocatoria para un concurso de cuento de ciencia ficción. Tenía yo algunas cosas escritas, algunas ideas que no habían sido plasmadas, pero me pongo ahí a redactar una historia que pues por ahí la tengo todavía está como muy en bruto. Creo que hay que hacerle algunas modificaciones antes de compartirla, antes de publicarla, y meto mi cuento allá al concurso. El concurso lo organizaba un señor del cual ya he hablado por aquí, que ya hasta lo entrevisté, que ya estuvimos platicando, que ya tenemos justo este año igual 5 años de conocernos, Guillermo Murray. Sale la lista ahí de los ganadores y pues no gané, quedé como finalista, y a los finalistas se les invitaba a participar en un pequeño taller, un taller de un día, de 2 días de creación literaria. El taller lo daba Murray, entro ahí y de repente escucho que Murray escribe ciencia ficción, sí, escribe varios géneros, pero lo que más hace, de lo que vive hasta el día de hoy, es de la literatura infantil, de la literatura juvenil, y que tiene una compañía de artistas de cuentacuentos, que trabaja con ellos, que ellos se aprenden sus cuentos, que ellos van a las escuelas, y que después cuando hay alguna feria de libro, ahí se exhiben sus libros, y que los niños, como les gustan los cuentos, que les cuentan los cuentacuentos, pues van a... Y yo me quedé, un momento, ¿cuenta qué? Cuentacuentos, ¿no? ¿Y qué hace un cuentacuentos? Pues cuentacuentos, ¿no? Y oye, yo cuento cuentos. ¿Y a poco eso es un trabajo? No fue así exactamente, es una dramatización. Una forma igual de volverlo más narrativo todo lo que ocurrió. Entonces me dice sí, y yo me quedé con esa inquietud. Y aparte me dijo que estaba buscando gente para que trabajara. En ese momento necesitaba a alguien que trabajara en el almacén, y que además pronto iba a dar un taller de cuentacuentos. Y como que las cosas se organizaron muy bien, porque pues yo no tenía dinero, pero ahí había trabajo. No tenía dinero ni tenía chamba todavía. Iba a buscar chamba de lo que yo hacía, ¿no? Que era, pues, análisis clínicos. Y de repente me sale la oportunidad. Me quedo trabajando con él en el almacén, organizando pedidos mal, que bien, que si me equivocaba, que si le ponía de más, que si le ponía de menos, que si se me perdían libros. También agradezco mucho la paciencia de soportarme en un trabajo del cual yo nunca había hecho en mi vida. Pero la cosa es que me quedo, y mientras trabajo en el almacén, de ahí mismo desquito mi primer taller, que lo compartió Murray y lo compartió la maestra Luz Martínez, y del cual yo salí muy contento. Y a los pocos meses, ya estamos hablando que este taller lo tomé en abril del 2016, pues ya para septiembre, y después de retomar el taller durante el verano, para septiembre, como les he dicho, en una escuelita de Ciudad Nezahualcóyotl llamada Colegio Leona Vicario, un colegio ese sí católico, de franciscanos, estoy yo parado por primera vez, ya como un profesional, no como en el narrar del día a día, en el narrar cotidiano, en el acto, en el ritual social, familiar, de amistad, de contar, no, ya no así, sino como un artista, como alguien que se ha preparado frente a un grupo de kinder, de preescolar, o sea, de niños entre 3 y 5 o 6 años, contándoles el primer cuento que conté, La leyenda del grillo y el puma. Y ahí empezó todo esto. Y ahí he seguido año tras año. Son pocos años, son 5. Hay gente que me ha dicho, pues yo pensé que llevabas más años, quizá por la edad, ¿no? Pero pues no, son 5 años apenas. Yo he tratado de, ahora sí que a mi capacitación, a mi preparación, como dice en el argot automovilístico, de meterle pata, de echarle ganas para estar en mayor nivel cada vez, en estar a la vanguardia, en estar
innovando, en tratar de crear más allá de las expectativas. Yo cuento desde niño, ya se los he dicho, pero pues no es lo mismo que ser profesional. Y he contado, sobre todo en muchas escuelas, muchos colegios, muchas primarias, en primarias rurales, en primarias privadas, en primarias urbanas, en los barrios, en las zonas así más de la height aquí de la ciudad. He contado en varias ciudades, de hecho, en la Ciudad de México, aquí, en Chiapas, en varios estados. Todavía no se me hace ir muy al norte y me gustaría contar en estados, sobre todo de la costa del Pacífico, que no he ido más que al vecino estado de Chiapas. Y pues después viajar a otros lugares fuera de México, ¿no? Para conocer personas que también hagan esto, para conocer otras historias, para conocer cómo se hace allá. En fin, he contado en escuelas, les digo, he contado en ferias de libro, en fiestas privadas, en eventos, bibliotecas, en eventos culturales, en mis propios eventos. Tenemos este proyecto de la Casa de los Cuentos, aquí en la Casa Alebrijes Centro Cultural, que por cierto, en un par de días, si estás escuchando esto aquí en Villahermosa, pues te invito, porque en un par de días, el 2 de octubre exactamente, estaré celebrando este aniversario, estos 5 años de trayectoria, ahí en mi casa, en la Casa de los Cuentos, con un evento muy especial que estoy preparando, que el sol de hoy estoy ensayando, estoy seleccionando algunos cuentos que han sido trascendentes para mi trayectoria, pero pues ahí los vamos a estar presentando, claro, siguiendo todas las medidas de salubridad, de higiene posibles, con nuestro tapete, con nuestro alcohol, con cupo limitado, porque todavía en Tabasco estamos en semáforo naranja, entonces vamos a estar más o menos al 50% de la capacidad, con las sillas separadas, y pidiéndole a todos que usen pues su cubrebocas. Ahí vamos a estar. Si quieren ir, lleguen temprano, porque les repito, no se podrá llenar como en otras ocasiones, que la gente estaba ahí en la banqueta, que adentro todos apretaditos como hace 2 años. No se podrá, porque pues vamos a tratar de seguir todas estas recomendaciones para cuidar la salud de todas y todos. Y pues les decía, ¿no? He contado, y además de todas esas inspiraciones, todas esas personas que marcaron mi vida porque se tomaron un minuto para narrarme una historia, pues esas fueron mis primeras inspiraciones. Y después, conforme uno va conociendo este oficio, uno ya sabe que hay otras personas que viven de esto, que se dedican a esto, pues uno va conociendo también otras voces que van dejando huella, en el corazón de uno, en la mente, y también en las ganas que uno tiene de superarse, de ver a alguien contar un cuento de forma tan maravillosa que uno dice, híjole, yo quiero hacerlo igual, quiero hacerlo mejor que como lo hace ella, que como lo hace él. Yo me acuerdo muy bien que en un inicio, que para mí esto de narrar cuentos resultó algo muy interesante, ¿no? Algo que además yo sentía que tenía la capacidad para ello. Y también, ¿por qué no decirlo? Pues que me estaba yendo bien, ¿no? Que ciertamente yo podía tener un nivel de vida, un ingreso económico casi a la par de lo que yo ganaba dedicándome a mi anterior carrera, ¿no? Que es la de químico, repito, farmacobiólogo. Y digo anterior carrera porque obviamente hubo un punto de inflexión donde yo tuve que decir, eso ya se quedó atrás. Ahora yo únicamente quiero hacer esto. Yo quiero ser cuentacuentos. Este es mi trabajo, esta es mi vida. Esto es lo que yo soy ahora y ya no quiero hacer otra cosa. Es difícil, es complicado, dejas algunos procesos que estabas llevando en tu otro camino, en este camino de las ciencias, de la investigación y todo a lo que yo me dedicaba antes, los tienes que interrumpir, tienes que cortar de tajo y tienes que decir esto es lo mío. Sí, sé que hay gente que es narradora, que es artista y que además son abogados, son doctores, son científicos, son cualquier otra cosa. Se pueden dividir, ¿no? Los sábados voy a contar. Entonces, inclusive, qué bien por ellos, ¿no? Hasta cierta envidia me da porque tienen 2 ingresos, 2 fuentes de trabajo. A veces hay gente que hasta hace 3 cosas. Yo tengo una amiga, Citlalin, a ver si un día la invitamos para que esté aquí en el podcast, que es abogada, que trabaja en la política, que además está en teatro, es directora y es actriz de teatro y además es narradora, es una gran narradora. Fue la que estuvo el año pasado conmigo
en la noche de muertos y cuentos, que por cierto, ya estamos preparando la de este año, no se la vayan a perder, ahí mismo en la Casa Alebrijes, a finales de mes, a finales de este octubre, entonces tenga el pendiente. Pero bueno, mis respetos para Citlali y mis respetos para las personas que hacen eso, pero yo no soy así, yo dije, voy a hacer cuentacuentos y no quiero hacer otra cosa más en mi vida. Claro, pues obviamente lo social, lo afectivo, lo de la familia, esa parte, ¿no? Pero en lo laboral no quiero hacer otra cosa. Esto es lo que yo voy a hacer el resto de mi vida. Fue difícil para mí y fue difícil también para mi familia, ¿no? Mi mamá Nelly, yo creo que hasta el sol de hoy se pregunta que si, ¿cómo le hago, no? Para vivir, ¿a poco te pagan por eso? Luego le digo, voy a trabajar. ¿Y de qué vas a trabajar? Vas a contar cuentos así, pero con una cara de... vas a contar cuentos, ¿te van a pagar? ¿Cuánto te van a pagar? Todavía hay esas inquietudes de mis tíos, de mis tías, de mi mamá. Para ella fue duro, ¿no? Me decía, pero puedes seguir estudiando, como les repito, puedes hacer las dos cosas. Pero agradezco que al final lo ha entendido, ¿no? Y me ha seguido mandando ahí mensajes en el Facebook con opciones que para estudiar, primero me mandaba que para la maestría del químico, que para el químico siga estudiando, que aquí están buscando gente para que sea químico, que este laboratorio busca personal, pero ahora ya me manda cosas más enfocadas en esto que hago, porque también ese es un problema, ¿no? Un asunto que, como lo platicábamos con Germán Argueta en el episodio pasado, no hay una carrera, no hay una licenciatura en esto de la narración oral y uno tiene que buscar talleres y buscar por otros rumbos la forma de adquirir la experiencia y adquirir la técnica y adquirir la teoría, pero no hay una institución que te dé un papel y diga atrás licenciado en narración oral. Entonces ya lo que me manda mi jefecita santa pues son estas opciones, ¿no? Para que estudie teatro, para que estudie filosofía, para que estudie antropología, cosas afines. Yo se lo agradezco mucho y creo que cuando uno es tan cercano a su familia como yo lo soy y toma estas decisiones, hablando específicamente de este rubro laboral, pero también se da en otros aspectos de la vida, pues la decisión es de uno, pero los afecta a todos, ¿no? Y todos te acompañan y habrá los que se hagan a un lado. Particularmente yo estoy muy agradecido de tener ese privilegio, porque es un privilegio, la verdad. Hay gente que no lo tiene, que tiene que abandonar todo, tiene que separarse de las personas a veces por años, a veces para siempre, para poder hacer lo que quieren con su vida, repito, en el aspecto laboral, pero también en otros aspectos de la vida. Entonces en ese rubro específico me ha ido bien, ha sido forzoso, pero ahí estamos, unidos como siempre. Y yo agradezco que mi papá Pedro, pues cuando yo tomé la decisión fue el primero que quizás sí con sus dudas y todo, pero fue el que más me apoyó. Como lo he dicho, alguna vez mi mamá le dijo, mira lo que él está haciendo ahora y todo esto es tu culpa porque tú le inculcaste esto. Y él únicamente dijo, ¿es feliz haciendo lo que hace? Ella le dijo que sí y él nada más le contestó, pues déjalo. Si es feliz, déjalo. Eso es algo que no se borra de mi memoria, ¿no? Cuando me contaron esa situación y que me conmueve mucho y que me motiva. Pero bueno, les decía yo, a final de cuentas, yo estaba todavía en esto de que si me quedo acá, que sí que hago con mi vida, que si sigo con aquello, que si vuelvo a estudiar, que si me especializo, que si termino las cosas pendientes que tengo con esto de la química, que si no. Pero hubo un punto, un momento, un día que precisamente igual ahora... van a ser, fue en el 18, van a ser 3 años de que pasó eso. Estamos hablando de que yo ya era mi segundo año como cuentacuentos, cuando voy a la Plaza de Santa Catarina en Coyoacán, porque ahí se estaba realizando el festival que hacen todos los años en octubre, porque ese es el lugar de mayor tradición donde se reúnen cuentacuentos, narradoras, narradores, a compartir historias todos los domingos de manera gratuita para la gente que se sienta ahí bajo la sombra de ese árbol, el árbol de los cuentos. Ahí todos los meses de octubre pues se celebra un aniversario más, y creo que ya son como 35 años que lleva ahí la maestra Beatriz Falero con su colectivo, narradores orales de Santa Catarina, contando historias. Pues estaba el festival y me llamó la atención porque me cayó en mis manos un cartelito, bueno, un flyer, un tríptico, donde venían pues los invitados, todas las actividades, y había una que se llamaba Canto y Cuento de México. Iba a estar Marilú Carrasco y el maestro Marconio. Yo sobre Marilú no conocía mucho, pero a Marconio siempre me lo andaban mencionando, ¿no? Sobre todo mi maestra Luz Martínez, que igual este año
en este podcast de los cuenteros y las cuenteras. Ya la entrevistamos, ahí la pueden buscar, fue la entrevista creo que de marzo, por ahí más o menos, antes de la de Mireya, después de la de Murray. Entonces ella decía que Marconio acá, que Marconio tomé el taller, que me dijo que contar es una fiesta. Esa frase también se me quedó, ¿no? Contar es una festividad, algo alegre. Y dije, pues voy a ir a ver al Marconio, a ver qué tal, porque yo había visto videos del señor, pero quería verlo en vivo, que siempre es otra experiencia, ¿no? Verlo ahí cara a cara y interactuar con el público. Y sí, me gustó mucho lo que hizo el maestro Marconio, pero lo que hizo Marilú Carrasco hasta el sol de hoy, yo lo recuerdo y, híjole, se me ponen los ojos vidriosos, así brillantes como esa vez que yo la estaba viendo y estaba ella con unas enaguas así largas, con una faldona y bailando, zapateado y contando cuentos de la Huasteca. Contando cuentos y entre cuentos y cuentos contó una historia que a mí me gusta mucho, que yo ya la había practicado para contarla con el público, pero que yo no me acordaba muy bien de que ese cuento venía en mis libros de texto de la primaria, y que un día llegué y le dije a mi papá Pedro, mira, aquí viene un cuento que se llama El cuento de los jorobados, y lunes y martes y miércoles 3, y me dijo, ese yo ya me lo sé, y ahí me cayó un 20, ¿no? En mi infancia, porque descubrí también luego otras historias como El pájaro de oro, que venía en el libro de los hermanos Grimm, y descubrí que las historias que me contaba mi papá Pedro estaban en libros, y les decía yo, ¿a poco tú lo leíste? No, eso me lo contó un señor, y a ese señor se lo contó otro señor, y ese señor ni siquiera sabía leer. Y yo me quedaba así impresionado, ¿no? Cómo la gente se aprendía las historias y cómo estaban en libros y cuál era la relación entre la literatura y esto. Ahora pues ya lo he investigado, ya lo he estudiado, pero era algo impresionante para mí en aquellos tiempos. Y me contó entonces él el cuento de los jorobados y me gustó leerlo y me gustó escucharlo. Y no sé si han visto la película de Ratatouille. Esta película de la ratita, ¿no? Que cocina y que le van a cerrar el restaurante y que llega el crítico que va a hacer los pedazos y se sienta Ego y pide un platillo, y lo único que se le ocurre a Remy, que se llama el protagonista, la rata, es hacer ratatouille, que por eso se llama así la película. Se lo sirve y es un platillo muy sencillo, ¿no? Yo, según lo que entendí de la película, porque nunca lo he probado, no he ido a Francia ni a un restaurante francés que yo me acuerde, es que es algo como, no sé, hacer aquí en México chilaquiles o algo así muy sencillo, pero muy, muy de nosotros, muy nuestro, ¿no? Entonces él agarra y prueba sus chilaquiles, su ratatouille, y sáscatelas que tiene el flashback a la infancia y a su madre cocinándole ese platillo cuando él llegó ahí todo golpeado porque se había caído de la bicicleta, y al otro día escribe uno de los textos de películas, de guión cinematográfico que para mí ha sido más inspirador en toda la vida, ¿no? Esta crítica de Go al ratatouille, al platillo que probó ahí en el restaurante. Eso mismo, ese flashback hacia la infancia, y bien lo dice Gastón Bachelard, el filósofo de la poesía, le llamo yo, el fenomenólogo de la imaginación, que ese es el arte significativo, el que te empuja así de jalón, el que te remite a tus ensueños de la niñez. Y eso provocó en mí Marilú Carrasco, y yo le aplaudí como nunca, y no pude platicar con ella porque ya ves, a veces se baja uno del escenario y anda carrereado porque se tiene que ir a otra función. Platiqué tantito con Marconio sobre las historias que él había contado, y no tuve nunca la oportunidad de platicar con Marilú. Ella falleció a los pocos meses porque le dio cáncer, al poco rato estaba convaleciente y pues abandonó este mundo de forma física, pero no en cuanto a la trascendencia. Para mí fue muy trascendente lo que hizo, porque yo me detuve en ese instante y pensé, eso que está haciendo esa señora, eso que provocó en mí, es lo que yo quiero provocar en otros. Eso es lo que yo quiero hacer el resto de mi vida. Eso es lo que yo intento hacer en cada función. Eso es lo que yo quiero honrar a esa mujer, a esos sentimientos, a todas las personas, a todos mis maestros, a Murray, a todos los que han estado, sobre todo este año que he querido celebrar desde el inicio con las personas que me han acompañado, a los que han estado aquí en las entrevistas, a mi familia, a mi papá Pedro, a mi mamá Nelly, al pastor Cetina, a mi maestro de matemáticas, a todas esas personas que alguna vez me contaron algo y me conmovieron, a los que he mencionado y a los que no también, pero que saben o no sé, que forman parte de mis memorias, de mis sentimientos, de mi amor, de mi cariño. Eso es lo que más me gusta de contar una historia, cuando siento
que me acerco a eso y lo veo en las miradas de los otros, de las otras personas, de los niños, de los no tan niños, de los adultos, aún en las funciones en cantinas, de cuentos eróticos, de cuentos cotorros, de cuentos vulgares, obscenos. Se puede conseguir eso, y cuando hay un acercamiento, porque no quiero decir que siempre lo he logrado, que siempre tengo la oportunidad de tocar el corazón de las personas, si pienso que ya lo puedo hacer cada vez, pues me voy a dejar de esforzar, creo, intentando así hacerlo. Pero es lo que busco, es lo que más me fascina y es lo que me motiva y lo que me mueve también a estar grabando este programa y a estar compartiendo con ustedes mis experiencias. Bueno, esa fue la primera parte del podcast, que siempre es la más larga. Ahora pues vamos a pasar a nuestras secciones. Primero vamos a hablar de las anécdotas. Ya ven que siempre contamos las anécdotas, lo feliz, lo alegre, lo que nos motiva, lo que nos impulsa. Ya les he contado varias ahora. Lo que nos llena el corazón, pero también lo que nos desilusiona, lo que a veces inclusive nos hace dudar si vale la pena seguir en esto, lo que nos entristece, los baches, pero también, como siempre digo, lo que nos trae mucho aprendizaje. Los errores nos enseñan pues a no repetir aquello que los provocó. Las cosas malas nos crean callo a veces, ¿no? Para poder la siguiente vez que nos ocurran sobreponernos, saber qué respuestas dar, saber cómo reaccionar. De todo se aprende, y hasta de lo bueno. A veces uno sale exaltado, sale feliz, extasiado, pero cuando ya viene la reflexión, porque también ahí en ese caso hay que enfriar la cabeza en cierto momento, claro, después de disfrutar, después de celebrar, de tirar cohetes, de todo lo que sea, te sientas y piensas: ¿por qué me fue tan bien? ¿Por qué la gente se reía? ¿Por qué la gente me felicitaba? ¿Por qué se querían tomar fotos conmigo después de la función? También eso se presta para la reflexión y el aprendizaje. Y dentro de lo feliz, que es lo primero que les quiero contar y que tiene que ver con lo anterior que les he platicado antes de empezar con esta sección, hay una anécdota que me gusta mucho y que siempre la cuento, sobre todo cuando doy esta conferencia que se llama Vivir Contando, que precisamente hoy a las 7 de la noche, hoy 22 de septiembre, o sea, ya para cuando estén escuchando esto ustedes, pues ya ocurrió. Hoy voy a compartirla, también celebrando este aniversario de Cuentero, esta trayectoria como narrador profesional. Pues bueno, siempre les cuento esta anécdota que me ocurrió en un colegio de aquí de mi ciudad, de Villahermosa, en una secundaria. Bueno, este colegio, que yo sepa, tiene desde el kinder hasta la preparatoria. Es un colegio que está en una zona de la ciudad, ¿cómo decirle? Para una zona fresona, una zona acomodada según los ingresos económicos de la gente que vive ahí. Pues es de gente acomodada, de gente que vive bien, de gente que recibe un buen ingreso por lo que sea que hagan. Y pues obviamente pues las escuelas que están ahí en esa parte de la ciudad pues reciben a los hijos a las hijas, a las familias de esas personas. Como les he dicho, este trabajo me ha permitido estar en todo tipo de lugares, con todo tipo de estratos sociales. Y me la paso bien, me la paso increíble. Es una experiencia diferente en cada lugar. Pero pues llego a esa escuela. Voy a trabajar exclusivamente con los chicos, con las chicas de secundaria. Y estamos hablando de niños, de niñas, de muchachos, de muchachas entre los 11, 12 hasta los 15 años de edad más o menos. 3 narraciones de 25 o 30 minutos cada una. Una para los de primero, una para los de segundo y otra para los de tercero. Me acuerdo muy bien que con los de primero me fue así genial, porque pues apenas están dejando atrás lo de la infancia, ni siquiera lo han dejado, ¿no? Voy con los de segundo, también genial, nos la pasamos muy bien, nos divertimos, y después siguen los de tercero, ¿no? Gente que anda pues rondando más o menos los 15 años de edad. ¿Cómo eras tú? ¿Cómo eras tú que me escuchas acá cuando tenías esa edad? Yo sí me acuerdo más o menos cómo era yo, ¿no? Uno anda con toda la explosión esta que nos causan las hormonas. Uno anda ahora sí en el punto cumbre de la adolescencia, ¿no? Uno está rebelde en ese tiempo. Uno se quiere comer al mundo, al universo. Uno se siente poderoso, uno se siente adulto. No sabe uno, no sabemos, ni siquiera yo ahora a los 32 verdaderamente
sé lo que es la madurez ni nada de eso, pero en ese instante tú te crees que acá el mundo todos están a tus pies. Y más, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no decirlo? No es nada malo. Personas como las que estudian ahí, como las que vienen de las familias que tienen a sus hijos, a sus hijas inscritos ahí, que gozan de ciertos privilegios en nuestro sistema. No es culpa de ellos, ni es odiarlos, ni significa que sean malos, pero así es, esa es la realidad, ¿no? Entonces van los de tercero y escucho claramente la voz de una niña, y volteo y la veo y todo. Está preguntándole a la maestra, a la coordinadora de la actividad: oiga, Miss, porque así le dicen en esas escuelas a las maestras, ¿no? Yo también estudié en una escuela particular, les decía yo, en una institución religiosa, pero no sé, ahí les decíamos maestras, pero luego, sobre todo cuando empiezo a trabajar en la Ciudad de México, veo que en otros colegios y así, a las maestras les dicen Miss. Oiga, Miss, ¿y qué vamos a hacer hoy? Ah, pues es que vino el señor y les va a contar un cuento. Y la niña se quedó así, ¿no? Una cara. Y su acento muy típico, muy fácil de recordar, muy inclusive estereotípico. Como, o sea, nos van a contar un cuento, como diciendo, nos van a contar un cuento a nosotros, que ya tenemos 15 años, que ya somos unas mujeres, que ya somos unos hombres, unos adultos, y que aquí nuestros chicharrones truenan un cuento. Y todavía le dice, rematando, ¿no? Ay, ni que fuéramos chiquitos, ni que fuéramos niños. Pues yo me quedé así pensando, ¿no? Híjole, primero pues las dudas, ¿no? Híjole, si tiene razón, ¿no? Y si no les gusta, pero no, es que yo, ¿cómo no les va a gustar? Y además todavía, yo también me puse en un plan retador cuando empecé con mi discurso, con mi planteamiento antes de contar el cuento. Pues les dije, y lo pensé en ese instante, les voy a contar La Cenicienta. Y imagínense, ¿no? Todavía que les dicen que les van a contar un cuento y hay esa rispidez, esa reacción, pues les dices que les van a contar La Cenicienta. La Cenicienta, que es un cuento que ha sido adaptado por Disney, un cuento considerado quizá como infantil para pequeñitos. Pues sí, La Cenicienta. Ah, pero pues no es La Cenicienta de Carle Perrault, la que fue adaptada así por Walt Disney, así edulcorada, así muy cuidada para que nadie se ofenda, para que todos le entiendan. Claro, como otras cuestiones que he puesto aquí sobre la mesa, un producto de su tiempo, ¿no? Con esto de ciertos estereotipos machistas de la damisela en peligro, de que nada más con un beso se enamora y etcétera. Bueno, otro cuento. Les voy a contar La Cenicienta, pero es mi Cenicienta, que además es muy divertida. Yo considero que es muy divertida. La he tratado de hacer así, chistosona, cómica. Y además, otro punto es que es una Cenicienta tabasqueña. Algo que me gusta mucho del lugar donde vivo, de la tierra que habito, es que las personas aquí, en general, algo que no vi en otros lugares como en la Ciudad de México o en otros estados donde he trabajado, allá, por ejemplo, de un barrio a otro, de un barrio acomodado a un barrio popular, se nota mucho la diferencia entre las cosmovisiones, entre las ideas de las personas. Aquí también hay diferencias, pero no sé, hay como un halo raro que nos envuelve, algo que tiene que ver con el lenguaje, que seas de donde seas, vengas de donde vengas, la familia que tengas, el tabasqueño, la tabasqueña, nos entendemos muy bien cuando hablamos entre nosotros, ¿no? Planteando ciertos escenarios, usando ciertas palabras, usando ciertas construcciones, puedes hacer sin modificar mucho tu historia, que es lo que luego se tiene que hacer en otros diferentes lugares para que el cuento, aunque sea el mismo cuento, pueda cuajar bien. Pues aquí no tanto, ¿no? Entonces es una Cenicienta tabasqueña. Bueno, para no hacerles el cuento largo, que esa es mi especialidad, pues ahí estoy contando La Cenicienta, tras. Y yo creo que he logrado mi objetivo, porque cuando llega la escena climática, que todos sabemos cuál es, porque todos conocemos La Cenicienta, no les voy a contar detalles sobre mi Cenicienta, porque estaría padre que un día la conozcan personalmente, que vayan a verla, que vayan a escucharla, o quizá que algún día la lean, no sé, si me animo a escribirla, tal vez, no sé. Entonces, cuando llega la parte climática, que todos lo sabemos, que es el baile, que es cuando suenan las campanas que anuncian la medianoche, y que la Cenicienta, María Cenicienta se llama en este cuento, que porque así se llamaba en la versión que me contaba mi papá Pedro,
que era una Cenicienta más de allá de su rumbo, más de Veracruz, pero esta Cenicienta choca, nada más que conservó su nombre de María. Entonces cuando María y el hacendado, porque no es príncipe, también ocupa su posición de poder, de privilegio, pero con base en nuestro contexto, entonces es hijo del hacendado más rico de la región, también tiene sus ranchos, sus haciendas, sus plantíos cacauteros, pues están ahí bailando, ¿no? Y ya están los dos en el momento romántico. Y en ese instante suena la campana de la iglesia de la catedral del pueblo. ¡Pam, pam! En ese momento yo por instinto, no sé, o por este ánimo, ¿no? De querer demostrarle a la niña de que aunque ya tuviera 15 años podría disfrutar un cuento, la volteo a ver y es la que está más embelesada. Es la que está más embelesada, con las palmas de las manos, una en cada cachete, y con esa mirada, con esos ojos vidriosos de los que les he hablado, como cuando yo estaba, repito, mirando a Marilú contar el cuento de los jorobados. Y por eso les digo que es lo que yo busco cada vez que narro una historia, que la gente se sienta así. Y me está mirando, y cuando suena la campana, que yo obviamente no llevo una campana ni nada, sino que le hago ahí con la mano y hago pam, 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 ella grita ¡no! Porque pues el beso de amor no se consuma porque ocurre eso y pues saben lo que pasa, ¿no? Se acaba la magia a esa hora, desaparece todo el encanto de la Cenicienta, de la hada madrina, y María se tiene que ir para su casa. No pasa eso, no se dan su beso de amor, y la niña grita ¡no! Y después termina el cuento como tiene que terminar, y ella se acerca para decirle que le gustó mucho, para felicitarme, para preguntarme sobre mi trabajo. Y yo digo, pues, misión cumplida. Esa es mi anécdota feliz, y eso es como ampliando más el contexto de lo que les platicaba yo hace rato, ¿no? De estas sensaciones, de estas emociones. Y pues lo triste, por decirlo de alguna manera, pues ha sido lidiar con cosas muy humanas, muy naturales, ¿no? Que ocurren sobre todo en esta etapa de la vida. Desde pequeño nos estamos enfrentando a ello, pero pues nada te prepara realmente para lo que son las despedidas, para lo que son los adioses, para la muerte, para la distancia que se interpone entre las personas que quieres. Les repito, mi trabajo implicó separarme de otro universo, de otro mundo al que yo pertenecía, y con ese mundo pues se quedaron varias personas, ¿no? Sobre todo amistades. Ya hablé que mi familia hasta el sol de hoy me acompaña y yo los acompaño y estoy con ellas y ellos, pero pues hubo muchos amigos a los que yo frecuentaba, a los que yo era cercano, que pues siendo realistas ya no tenemos las mismas pláticas, ya no tenemos los mismos temas. De repente me he reunido con 2 o 3 de ellos y ellas, y ellos sí están en ese ambiente laboral, ¿no? De laboratorio, de los hospitales, y hablan, ¿no? De sus reactivos y todo. Y yo sí conozco, yo trabajé en eso desde... Mi primer trabajo fue en la Cruz Roja. Mi primer trabajo formal, porque hice otras cosas antes, ¿no? Vendía en el comercio informal, vendía dulces en la escuela, etcétera, etcétera. Pero mi primer trabajo formal fue en la Cruz Roja a los 19 años. Estamos hablando que a los... ¿qué? 25, 26 me retiré. Estuve como 6, 7 años en eso de los análisis clínicos de forma ininterrumpida. Y sí conozco todo eso, pero no estoy actualizado. No estoy ya en ese rubro y la verdad es que ya no me interesa tanto. Hay cosas que todavía me apasionan mucho, que las leo, que las platico, que luego mi familia, si están enfermos, les digo, ¿por qué no vas al doctor? ¿Y por qué no te haces este estudio? Y como tengo también contactos, gente con la que me llevo muy bien, eso, no todos, me he distanciado de ellos, pues les digo, si quieres yo te consigo, dónde te pueden tomar la muestra, etcétera, pero no es tan parte ya de mi vida, no solo es algo que conozco, a lo que me es conocido, sí. Entonces, pues eso ha sido, de repente lo pienso, no es que me deprima ni me ponga triste, pero lo pienso, ¿no? Y me da cierta nostalgia. Y pues les repito, ¿no? También en estas fechas, en estos años, en estos sagrados tiempos que transcurren, pues la sombra de la ausencia, de la muerte, de ese tipo de despedidas de gente que pues ya no volveremos a ver, nos invade, ¿no? Nos llega. Mi papá Pedro falleció el 23 de marzo del año pasado. Lo recuerdo muy bien porque fue justo el día en que anunciaron todas las restricciones que hasta ahorita estamos guardando, que si en menor, que si en mayor medida, pero todo lo de la pandemia. Él fallece porque en diciembre
en diciembre del 2019 sufre un accidente cerebrovascular, un derrame pues, y pues queda prácticamente inhabilitado de sus capacidades físicas, queda en cama, no habla, reacciona a ciertos estímulos pero no habla, repito, no camina, no puede utilizar sus manos, no puede mover bien sus ojos. Entonces padece mucho, agoniza mucho, hasta que el 23 de marzo, estamos hablando de 4 meses más o menos, pues se despide ahora sí definitivamente, porque yo siento que desde antes pues ya él no era quien había sido todo el tiempo que yo lo conocí, pero aún así había algo de él ahí, por lo menos su cuerpo, ¿no? Y todavía algo de su mente con lo que uno se podía comunicar, pero en ese instante pues todo eso se borra y nos despedimos ya de su cuerpo físico, lo sepultamos al día siguiente y eso ha sido duro, ¿no? Ha sido algo que yo he tenido que procesar, una ausencia grande, ¿no? Yo no había tenido la pérdida de un familiar así tan cercano desde que a los 10, 12 años más o menos falleció mi tía Yoya, una mujer que también me cargó en sus brazos toda mi infancia, que me cantaba canciones, que me mecía en la hamaca. Ella tenía síndrome de Down y por lo tanto era alguien muy amoroso, alguien quien me quiso mucho, a quien yo quise mucho. Y pues hasta ese momento pues me despido de mi papá Pedro y me pongo a pensar en muchas cosas, ¿no? En el momento en que me toque despedirme de más personas de mi familia, en cómo será cuando yo trascienda de este plano terrenal, ¿no? Y me sumerjo en muchas divagaciones. Claro que he tenido que buscar la forma de sobreponerme a eso, a plantearme más cosas más filosóficas, a acercarme más a la meditación, que ya era parte de mi trabajo, porque desde el primer taller nos ponen a meditar, nos sientan, ahí nos acuestan a todos en el piso, nos enseñan a respirar, a concentrarnos, etc. Pero ahora pues eso forma parte más de mi día a día, de mi vida, y lo aplico ya, creo que no al 100%, pero mucho ahora sí en el trabajo, no solo en el ensayo, ¿no? Sino en el estar en el momento mientras estoy contando un cuento. Creo que me ha servido. Las pocas veces que he podido contar durante esta pandemia me he sentido más en el flujo, más en el instante, más en lo significativo de habitar el presente, ¿no? De habitar la historia que estoy contando. Me acerqué a eso, me he puesto a leer muchas cosas, ¿no? Y también eso me ha servido para encontrar lo que significa la trascendencia, ¿no? ¿Qué es lo que trasciende de nosotros? ¿Qué queda de nosotros cuando nos morimos? ¿Quedan herencias? ¿Quedan terrenos? ¿Queda ropa? ¿Quedan joyas? No, yo creo que no. Lo que quedan son estos momentos, estos instantes donde se acercó alguien a ti y te contó algo, te contó una historia, te mostró algo que te abrió las ventanas de un mundo fascinante, y queda en nosotros honrar las voces de quienes ya no están, de quienes dejaron su huella en nuestro corazón, y de que cuando contamos o cuando hacemos lo que sea, cuando caminamos, inclusive cuando estamos en nuestro trabajo ahí detrás de un escritorio, cuando estamos pintando, cuando estamos dibujando, cuando estamos escribiendo, honrar a todas las gentes que nos han inspirado. Les repito, no solo mi papá Pedro fue la pérdida más grande que he tenido hasta ahora, pero pues también a esas personas, Marilú, les repito, Marilú Carrasco, que me inspiró mucho en este arte de contar cuentos, que he leído su libro, ¿no? La narración oral, una senda artística, que anda por ahí en el internet gratis. Bájenlo, se los recomiendo mucho. Es parte de las recomendaciones que ahorita ya vamos a ellas al 100%. Pues fallece en el 2000. Estoy un poquito confundido ahorita, yo creo que por lo de la vacuna, que me anda escurriendo los mocos y todo eso, pero creo que es en el 2018, por ahí de enero, si no es... No, sí. Cuando la vi en Santa Catarina, creo que hace rato lo dije mal, fue el 2017. Yo llevaba poquito más de un año narrando, entonces en el 18 pues ella trasciende también de este plano, y sin acercarme mucho a ella pues logra dejar huella, ¿no? Logra dejar su marca. Estuve luego presente en un homenaje que le hicieron, y pues trato de honrar todo lo que he aprendido nada más de verla contar y de leer, ¿no? De leer este libro y de aprender de sus técnicas. Fallece también un gran amigo, víctima de esta pandemia que nos está afectando acá a escala global. Rafael Hernández muere el año pasado.
con él estoy muy agradecido porque me abrió las puertas muchas veces para narrar allá en ese espacio bajo el árbol de los cuentos, ahí en Santa Catarina. Compartimos una vez escenario ahí en la Burra Blanca, en una pulquería de la Ciudad de México, contando cuentos ahí. Él me acuerdo que contaba un cuento que se lo escuché un par de veces, pero esa vez lo contó maravillosamente. Juan, yo soy Juan, el de la vaca pinta, ¿no? Y entonces cuando me acuerdo de la vaca pinta, ahí está Rafa. Él tenía un programa de radio, ¿no? Y tenía un proyecto de cuentos allá en su delegación que él amaba, que él quería, Tierra Azcapotzalco en la Ciudad de México. Estábamos platicando sobre hacer algunas colaboraciones con cuentos, con estar en la radio. Y viene lo de la pandemia, y lo posponemos y pues desafortunadamente pues ya quedó en la idea nada más, pero pues ahí está el recuerdo vivo de Rafa y de todas las personas que, no solamente los que han muerto, no solo de los muertos, sino también de los vivos que me han ayudado, que me han apoyado, a mal que bien, estar aquí donde estamos y estar hablando con ustedes y estar contando, compartiendo historias. Ok, mis recomendaciones. Primera recomendación, lean mucho. Lean por gusto, lean por diversión. A veces me preguntan, pero es que no me gusta leer, pero es que creo que es aburrido. Yo estoy seguro que lo único que ha pasado es que no te has encontrado con el libro correcto, que tal vez alguien te dijo, esto es lo que hay que leer, y te lo puso como una obligación, como una sentencia, como una tarea agobiante, como un castigo inclusive. No busques la lectura ya como eso, no te la autoimpongas. Ve a la librería, paséate por los anaqueles y deja que el libro te elija a ti. Ese que te llame, que te diga léeme, así como en tu inconsciente, por la portada, por la sinopsis, por la pasta tan hermosa, por los dibujos inclusive. No temas a leer libros infantiles. Eso de infantil es como una etiqueta, ¿no? Porque son para el niño, sí, para el niño en cuanto a la edad, pero también para el niño que vive en nosotros, en nuestras memorias de la infancia. También lo alimentan, y más cuando no somos lectores tan ávidos, cuando apenas estamos tratando de leer, de descubrir la lectura. La llamada literatura infantil nos funciona mucho porque a través de lo sencillo, algo soportado en ilustraciones, en imágenes, nos lleva poco a poco a ir agarrándole el gusto a la literatura. Lean cómic, lean novela gráfica, hay mucho material, mucho buen contenido, grandes autores, ¿no? Neil Gaiman, Alan Moore, gente que ha colaborado. Incluso hay cómics escritos por Stephen King, cómics escritos por la gente que menos se imaginan ustedes, por otros grandes autores que han participado en esta forma de expresión artística que combina lo gráfico con lo literario. Lean. Yo recientemente, ya para dar recomendaciones más concretas, me acabo de releer la famosa trilogía distópica. Estoy hablando de 3 libros, pues, una trilogía. 1984 de George Orwell, Fahrenheit 451 de Ray Bradbury y Un Mundo Feliz, Brave New World de Aldous Huxley. Tenía ganas de volverlos a leer. 1984 fue el último que yo leí, lo había leído hace poco, más o menos estamos hablando de hace unos 3 años, pero los otros ya tenía varios años que no los tocaba, y me maravilló mucho la forma en que los comprendo, porque también eso es algo bonito que tienen los libros, ¿no? Que yo puedo leerlo cuando tengo 12 años, pero cuando tengo 25, el mismo libro, las mismas letras, de acuerdo a todo lo que he vivido, lo que he aprendido, lo que he conocido, van a tener otro significado y van a dejar otra huella en mí. Eso me ha pasado varias veces. Cuando se acercan los niños, que voy a alguna actividad y les pregunto qué están leyendo, cuando van en la secundaria, sobre todo en sexto, quinto de primaria, muy seguido me dicen que están leyendo El Principito. Ese es un libro que sirve mucho para aportar a este ejemplo. Le digo, ok, ¿y te gustó? Sí, porque está bonito, porque las ilustraciones, porque está chistosito. Y les digo, léelo otra vez cuando estés en la prepa, cuando tengas unos 16 años, y vas a ver que te va a gustar, pero va a ser una experiencia diferente. Y luego cuando seas un adulto, guarda tu libro y vuélvelo a leer, porque vas a descubrir otras imágenes, otros significados, y te vas a maravillar, además de que lo que había ahí cuando eras más pequeña, más pequeño, va a seguir. Entonces yo acabo de releer estos libros, me gustaron mucho. 1984 es quizá una mirada mucho más pesimista de estas distopías, pero
pero que aún así yo recuerdo que me abrió mucho los ojos, ¿no? Cuando lo leí, porque yo siempre he sido así, un poco anárquico, un poco chairo, un poco antisistema, por lo menos en el discurso, ¿no? Ya de mis acciones no me toca a mí juzgarlo si estoy realmente o no haciendo algo para combatir el establishment y todo este sistema capitalista opresor. Uno hace lo que puede con lo que tiene, en fin, pero me gusta mucho leer y me gusta mucho escribir de eso y me gusta mucho criticar ahí en el internet. Entonces 1984 te abre mucho los ojos, ¿no? De lo que es la manipulación, de cómo a través del lenguaje, que ahorita hay un gran discurso acerca del lenguaje, de que así se debe hablar, de que no se debe hablar, y siempre me sacan que si la RAE. Es que la RAE, la Real Academia de la Lengua Española, dice esto. No está mal. Si tú vas a criticar esta forma de hablar, este lenguaje nuevo que está surgiendo, no pongas a los censores del lenguaje ahí de por medio como tu argumento. No hay que censurar, no hay que darle a otro el poder de decirnos las palabras que debemos utilizar. Y eso lo plantea muy bien 1984, con todo esto de la neolengua, que si las palabras prohibidas, que si los editores de los libros, que si bórrale, que si móchale, que si quítale. Eso está genial, me abrió mucho los ojos a eso y sobre todo, repito, estando en un trabajo donde pues, lo que más uso es el lenguaje. Me gusta mucho. Luego, Un Mundo Feliz, es una maravilla lo que hace Huxley ahí, cómo critica esta tan de moda actualmente propensión, no sé cómo decirlo, búsqueda de estar en un estado permanente de alegría, en un positivismo, en un optimismo que inclusive puede ser tóxico, ¿no? De darle la espalda a los problemas, a las enfermedades. Eso no existe, eso no se puede, esas no son opciones. En lugar de lidiar con ellos, pues tratar de mantener el orden como si fuéramos una colmena, ¿no? Unas abejitas, cada una en su propia labor y en forma uniforme, suena hasta redundante, ¿no? Pues todos trabajando y todos felices, y cuando de repente te sobreviene algo negativo, pues el soma, ¿no? Una droga, ¿no? Que nos lleva a la catarsis y a alejarnos de la realidad un instante y después seguir consumiendo y seguir produciendo. Estas sociedades de consumo, de producción, que me gusta porque es un libro que es crítico, pero también es autocrítico, con todo este personaje de John, del salvaje, que es increíble, ¿no? Su arco de personaje, todo lo de Shakespeare, lo de la poesía. Hay una parte que me encanta que dice que él odiaba a una persona, a una de las parejas de su madre, pero hasta que no se encontró por ahí apolillado, roído, enterrado por ahí un libro de Shakespeare, hasta que no leyó las palabras que venían en alguna de las obras de Shakespeare, no recuerdo si Romeo y Julieta o El Mercader de Venecia, donde le decía un personaje a otro lo mucho que lo odiaba, pero con este lenguaje tan hermoso que usaba el gran escritor inglés, o escritores, ya ves que dicen que eran varios, ¿no? En realidad los que escribían usando ese seudónimo. Bueno, pues él en esa parte dice, él no supo lo mucho que lo odiaba hasta que no encontró esas palabras, porque ahora tenía las palabras para expresar ese odio y ahora su odio era real. Es increíble, ¿no? Hay otra frase que dice de que no dejan a las personas ver los paisajes ni estar mucho tiempo ahí en los campos, y le han quitado también el valor a las flores, al monte, a todo esto, porque es gratis, ¿no? Y lo que es gratis no conviene para este sistema consumista, este sistema lleno de publicidad, de propaganda, de placebos, de cosas así. Es muy interesante y no sé si decir mi favorito porque, híjole, es que los tres se dan un tirito así parejo, pero pues Fahrenheit 451, este libro famoso de Ray Bradbury, hay inclusive una serie por ahí en HBO, creo, con Michael B. Jordan, pues donde queman los libros, donde los bomberos en el futuro pues queman los libros, ya no apagan los incendios, sino que buscan a las personas, buscan sus bibliotecas, buscan ciertos libros y pues les echan lumbre, a veces con todo y casa de la persona, a veces con todo y persona adentro. Es muy interesante, mezcla esto de la censura de 1984 con lo de los placeres, con lo del mundo feliz de Huxley, porque la gente pues tiene
televisiones que prácticamente abarcan todas las paredes de la casa y les gusta mucho la velocidad, andar en carros a 200 kilómetros por hora, y eso los llena de adrenalina y eso hace que sobrelleven mejor la realidad. Pero de repente este personaje Montag descubre los libros, pero más que descubrir los libros, porque hay una parte donde también lo dice, descubre lo que hay en los libros. Se lo dice a alguien: es que lo importante, lo bello no son los libros, es lo que hay en ellos. Eso se puede encontrar en otros lugares, y eso ya lo agrego yo, hay libros que no lo tienen, pero lo importante es lo que tienen los libros y lo que nos producen, lo que nos provocan. Y de todos es el que está menos pesimista, tiene un mensaje muy esperanzador que yo lo podría resumir intentando no darles ningún spoiler, ¿verdad? Es que el arte es de las pocas cosas que en el momento crucial actual, 2021, Bradbury lo escribe hace más de 50 años este libro, pero es más vigente que nunca. Ahí dice, ¿no? Entre líneas, en estos simbolismos, el arte puede salvar a la humanidad. Eso es algo con lo que yo me quedo. Es difícil, es utópico, sí, pero si no tenemos las utopías, pues no tenemos nada que buscar. Entonces ahí están mis recomendaciones. Espero que si ya los leyeron me comenten qué les parecen estos libros, me den otros puntos de vista. Si no los han leído, es muy fácil encontrarlos, se los juro. Estos 3 libros especialmente son muy populares y muy fácil de encontrar. Pues hasta en audio los pueden buscar si no quieren leerlos y los escuchan ahí mientras manejan, etcétera, audiolibros. Ahí está. Yo estoy al pendiente de esto y de todo lo demás que hemos platicado hoy en sus comentarios, en sus mensajes. Yo los leo, tampoco son muchos, ¿verdad? Como no tengo tantos y tantos seguidores, suscriptores, pues me llegan 4 o 5 comentarios y pues todos los leo, todos los contesto. Muchas gracias por escucharme, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por acompañarme en mi carrera en estos 5 años, en los que vengan. Si nos dejamos de ver, pues ya nos conocemos, ya hemos compartido esto, ya hemos estado en contacto. Si nos seguimos viendo, si todavía nos vamos a conocer después, años después te has encontrado este audio, pues me da mucho gusto también y te agradezco. Ya saben que a mí pueden seguirme en mis redes sociales. Estoy en Instagram como HipDelfín. Ya tengo TikTok, por cierto. No he subido nada, apenas lo acabo de bajar porque tenía un teléfono más arcaico y no me lo aguantaba. Pero igual, Hip, G-I-B, Delfín, Instagram, TikTok. Y pues ya saben que aquí estoy en el Facebook o en el YouTube, donde estés escuchando esto, como Delfín Cuentacuentos. Aquí estaremos compartiendo el mes que viene, ahora sí, con una invitada muy especial. Y el otro mes también invitaremos a alguien antes de concluir esta segunda temporada de nuestro podcast Consentido. Me dará mucho gusto compartirles estas entrevistas. Vienen eventos, todavía algunos eventos. Ya saben que estamos con todos los cuidados, con todas las precauciones, a la expectativa de los semáforos epidemiológicos. Ya les decía yo que el 2 de octubre hay función en la Casa de los Cuentos por el 5º aniversario de su servidor, lo mismo que estamos platicando hoy, de la narración oral y de este ir y venir, de andar contando y escuchando historias, ahí en Alebrijes. Después, a fin de mes, la Noche de Muertos y Cuentos, por 5º año consecutivo, casi a los meses de que estaba yo contando, ya estábamos organizando este evento que se ha institucionalizado en este lugar tan bello, en la Casa Alebrijes, aquí en el Centro Histórico de Villahermosa. Tenemos también nuestros talleres, taller de narración oral. Empieza este 9 de octubre, por cierto, pueden pedir informes, pueden inscribirse. Tenemos a los maestros Murray de la Ciudad de México, a la maestra Laura de Palenque, Chiapas, al maestro Balam de Mérida. Está un servidor también hablando de cómo se construye un narrador, de toda esta de la memoria emotiva, de la voz, del cuerpo, de la dirección escénica. Todo esto lo platicamos ahí en el taller, pues para que aprendan, quien quiera, a contar una historia, a que nos escuchen y a nosotros poder escuchar al público. Hay otros talleres, tal vez el próximo noviembre hagamos nuevamente el taller para niños, el taller Cuando Cuentes Cuentos para niñas y niños adolescentes que quieren descubrir también estas técnicas, este arte de la narración oral. Tengo el taller de cuentos eróticos, el de cuentos para adultos, el taller presencial. Andamos viendo a ver cómo avanza esta situación de la pandemia. Todos los que les he dicho anteriormente son virtuales, los impartimos en Zoom. Ahí están en las redes sociales que les he mencionado, igual en los minutos anteriores a este.
Y el taller presencial tal vez vuelva antes de fin de año, lo estamos planeando, estamos viendo la forma de hacerlo. Si no, el próximo año tendremos ya ahí en la Casa de los Cuentos el taller presencial. Ahí estaremos con ustedes compartiendo historias y compartiendo aprendizajes y técnicas y experiencias y todo esto. Bueno, por lo pronto les vuelvo a agradecer por estar aquí. Ya saben que yo soy su servidor, Gibran Delfín, narrador de cuentos, Delfín Cuentacuentos. Y esto fue el podcast de los cuenteros, el podcast de las cuenteras.